hallado en Cristo, tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, es decir, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o bautismos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención,
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, mis hermanos, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras, que es tu palabra santa, Señor. Te pedimos que nos ayudes a interpretarla adecuadamente en esta mañana y que tú la apliques a nuestras vidas, que tú nos hables hoy a través de esta porción. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, como se dieron cuenta, es un pasaje cargado de mucha teología, ¿no? De mucho significado. Ha sido un reto para mí tratar de convertir ese pasaje en algo que sea práctico, porque en realidad la tentación es siempre dar una clase de teología por todo el contenido teológico que hay en el pasaje. En el contexto de nuestro pasaje, el autor ha estado hablando, como ya hemos visto en anteriores predicaciones, él ha estado hablando de la relación entre Cristo y Melquisedec, ¿no? Prédicas anteriores hablamos de esa relación entre Cristo y Melquisedec, y cómo Cristo es superior a ese sacerdocio levítico que decía la ley de Moisés o la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y el punto en ese sermón o en aquella ocasión es que tenemos un mejor fiador, siendo Cristo Melquisedec, siendo Cristo superior siendo Cristo de la misma línea de Melquisedec, sea que sea una sombra o sea que Melquisedec fue un anticipo, una preencarnación de Cristo. Entonces tenemos un mejor fiador y por tanto el nuevo pacto es un mejor pacto, ¿sí? Porque tiene un mejor fiador. Inmediatamente a nuestro pasaje tenemos que el autor está citando Jeremías 31, versículo 31 al 34. Lo hace desde el capítulo 8, versículo 8 hasta el 12. Él cita en esos versículos, él está citando Jeremías 31, versículo 31 al 34, como lo vimos en el anterior sermón. Ahora bien, lo que el autor va a hacer es que va a citar este pasaje, que de hecho es el pasaje del Antiguo Testamento por excelencia, para anunciar la llegada del nuevo pacto, para profetizar la llegada del nuevo y mejor pacto. Y entonces lo que va a hacer de aquí en adelante, es decir, desde esa cita que está haciendo de Jeremías 31 y 34, pasando por este sermón y los sermones que vienen como hasta el capítulo 12, básicamente lo que él va a hacer es una interpretación inspirada por Dios de ese pasaje, de esa profecía de Jeremías 31 al 34. Así que la introducción que demos en este sermón no solamente servirá para este sermón en específico, sino que servirá para varios sermones de aquí en adelante, porque es la interpretación inspirada del autor de Hebreos a esta profecía de Jeremías 31 al 34, que es de vital importancia en la teología bíblica, ¿sí? En el pacto que Dios hace con los hombres. Así que ya que el autor va a pasar a explicar cómo Jeremías 31 se está cumpliendo hoy en el día de él y hoy en nuestro día también, con el establecimiento del nuevo pacto, podemos, mis hermanos, comenzar resumiendo la interpretación del autor de Hebreos de este pasaje, ¿sí? Y como ya hicimos en sermones anteriores, podemos comenzar explicando qué es lo que él no está diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que él no está diciendo? Para que entonces podamos enfocar el pasaje en lo que sí está diciendo, ¿ya? Algunos entienden que este establecimiento del nuevo pacto hace obsoleta toda la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Toda la ley que ustedes ven allí en el Pentateuco, en Éxodo, ha caducado, afirman, ya no está vigente. Ya no estamos en la ley de Moisés, afirman algunos. Ahora estamos en la ley de Cristo. Ya no en la ley de Moisés, sino en la ley de Cristo. Ahora bien, ¿qué es la ley de Cristo, según estos hermanos? Según ellos, la ley de Cristo es: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, listo, la ley del Antiguo Testamento ha caducado, solamente tienes que amar a tu prójimo y amar a Dios. Para nosotros esto es un sinsentido total.
y esta posición es conocida como la teología del nuevo pacto. Otros, muy similares, entienden que el establecimiento del nuevo pacto ha hecho obsoleta toda la ley del Antiguo Testamento, por supuesto, como los anteriores. Sin embargo, a diferencia de la posición anterior, ellos afirman que solo está vigente aquello que se repita en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si el Nuevo Testamento repite que no debemos matar y que no debemos robar, entonces eso sigue vigente de la ley, ¿sí? Si el Nuevo Testamento repite que debemos honrar a padre y madre, entonces eso sigue vigente, ¿sí? Pero si el Nuevo Testamento no repite cosas de la ley, no sigue vigente. Por ejemplo, si el Nuevo Testamento no dice que debemos guardar el cuarto día, el día de reposo, entonces eso no está vigente. Hoy no hay que guardar ningún cuarto día. Séptimo día, cuarto mandamiento, ahí la confusión, cuarto día, no séptimo. Cuarto mandamiento quise decir, ya, perdónenme, se me cruzaron los cables. Entonces, algunos dicen que no debemos guardar el cuarto mandamiento porque el cuarto mandamiento no se repite en el Nuevo Testamento, es decir, el hecho de guardar el séptimo día, por tanto, no está presente. Estos hermanos son conocidos como los dispensacionalistas, y si nos damos cuenta, hay mucha influencia de ese pensamiento en nuestro inconsciente, ¿sí? Si el Nuevo Testamento no repite algo que el Antiguo Testamento dice, entonces eso queda obsoleto. Si el Nuevo Testamento no dice que debemos guardar el día de reposo, entonces no es necesario guardar el día de reposo, eso es algo que ha caducado. Nuestros hermanos bautistas confesionales, para ellos, para estos bautistas confesionales, por el contrario, la ley de Dios sigue vigente, como nosotros lo creemos, porque entendemos que la ley de Dios es eterna, ¿sí? No depende de ningún pacto como tal, sino que es eterna. Ellos, en cambio, van a colocar su énfasis es en la membresía del pacto. ¿Quiénes son los miembros del pacto? Entonces, ya que el pasaje dice, todos me conocerán, ¿no? Bueno, podemos leer lo que el autor está citando para tener el contexto en el capítulo 8, versículo 8, que está citando Jeremías 31, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, el antiguo pacto. No como ese pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y en su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el pasaje que está citando. Nuestros hermanos bautistas confesionales dicen, bueno, miren, que aquí el pasaje dice, todos me conocerán. Es decir, que dentro del nuevo pacto solamente están los que conocen a Dios. Es decir, yo no debería estar predicándole aquí a ustedes porque el pasaje dice, ninguno dirá a su hermano conoce a Dios porque todos me conocerán. La ley estará escrita en nuestros corazones y Dios perdonará nuestros pecados, como Dios solamente perdona los pecados de los escogidos, como solamente los escogidos tienen la ley escrita en su corazón y como solamente los escogidos conocen a Dios, entonces solamente ellos hacen parte del nuevo pacto, ¿sí? En cambio, desde nuestra posición, y de esta manera es como lo vamos a interpretar de aquí en adelante, desde nuestra posición reformada, estamos convencidos que la ley de Dios es eterna, ¿sí? La ley de Dios es eterna. Pero también estamos convencidos que, aunque los escogidos son los verdaderamente salvos, ¿sí? Son los que verdaderamente reciben los beneficios de la salvación, estamos de acuerdo con eso. Al mismo tiempo, en esta administración visible de este pacto, los que no son elegidos y los que no son salvos, también están en medio del pueblo del pacto. De otra manera, no tendría ningún sentido las advertencias tan serias que hemos visto en anteriores sermones y que el autor de Hebreos seguirá haciendo para los miembros del pacto con la tentación de la apostasía, ¿no? Ahora bien, esto no lo creemos arbitrariamente, lo estaremos explicando a lo largo de los siguientes sermones. Veremos que en realidad, mis hermanos, el enfoque de nuestro pasaje no está en la vigencia de la ley de Dios, no. Tampoco está en la membresía del pacto, no.
El enfoque del pasaje está en la obra de Cristo, ¿sí? El autor se va a enfocar o se esforzará por explicar desde aquí en adelante que la obra de Cristo es superior a las sombras y al culto del Antiguo Testamento. Su enfoque va a ser que lo ceremonial, todas esas ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento, han caducado las ceremonias por la llegada de la realidad en la obra de Cristo. Por eso veremos que su interpretación de estos beneficios de Jeremías 31 no se van a enfocar en la membresía del pacto, en quiénes son los miembros del pacto, eso no está en su mente, sino que se va a enfocar en los beneficios de la obra de Dios. Ese va a ser su enfoque. Por ejemplo, todos me conocerán, no significará en la mente de él, como lo veremos al leer los pasajes, no significará que en el nuevo pacto solamente están aquellos que conocen a Dios de una forma salvífica. No. Lo que sí se va a significar es que el sacerdocio, el sistema sacerdotal va a desaparecer. Porque el sistema sacerdotal, si no lo analizamos, era excluyente. En el templo habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, solamente los sacerdotes, continuamente, y en el lugar santísimo entraba únicamente el sumo sacerdote. Estos eran los que de cierta manera tenían el privilegio de tener comunión ceremonial con Dios, ¿sí? Pero lo que nos está anunciando el nuevo pacto es que esto va a desaparecer y ahora todos vamos a tener entrada al lugar santísimo por la obra de Cristo. Eso es, todos me conocerán, el fin del sistema sacerdotal. Dios se olvidará de los pecados. Otro de los beneficios que vemos ahí en Jeremías 31, no quiere decir que solamente aquellos que han sido totalmente perdonados por sus pecados, es decir, los escogidos, son los que hacen parte del pacto, sino que lo que quiere decir el pasaje es que el hecho de que Cristo haya muerto una vez y para siempre pone fin al sistema de sacrificios de animales. Ya no es necesario estar sacrificando animales cada domingo, domingo tras domingo, o sábado tras sábado, o año tras año. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ha muerto una sola vez y para siempre, y Dios ahora se ha olvidado de los pecados. Eso significa el fin de los sacrificios. Y la ley escrita en nuestros corazones no significa que dentro del nuevo pacto nuevamente solamente están aquellos que moralmente cumplen perfectamente la ley de Dios. No, el enfoque está nuevamente en la obra de Dios. Lo que significa es que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre este pueblo de Dios para que el pueblo de Dios tenga comunión con Él. Y por tanto ya no será necesario hacer todas esas ceremonias del Antiguo Testamento, puesto que la realidad ya ha llegado y es aplicada por la obra del Espíritu Santo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ya no adoramos a Dios haciendo todas esas ceremonias, sino que ahora adoramos a Dios de verdad, porque Cristo puso fin a esa ceremonia. Eso va a implicar que la ley ha sido puesta en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, ha sido necesario hacer estas aclaraciones como introducción a este sermón. No solamente a este sermón, sino a todos los que vienen de aquí en adelante, para que no malinterpretemos los pasajes y veamos, notemos que el enfoque del autor no está en la membresía del pacto ni en el fin de la ley de Dios, sino en cómo Cristo, siendo la realidad, pone fin a todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Habiendo hecho esa introducción, podemos ver nuestro primer punto, las sombras del Antiguo Pacto. Las sombras del Antiguo Pacto, versículos 1 al 10. Prestemos atención a lo que el autor está diciendo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo conocida o llamada como el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, noten el énfasis en el oro, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo
entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. En capítulo 8, versículo 13, el autor dice: al decir nuevo pacto, después de citar la profecía que citamos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, es decir, el antiguo pacto se ha envejecido, ¿sí? Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Luego de decir eso, lo que el autor va a pasar a explicar es cómo va a desaparecer, por qué se envejece y qué es lo que trae el nuevo pacto que envejece y hace desaparecer lo primero, ¿sí? Entonces, el autor va a poner su énfasis es aquí. Por eso, en el versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 9, él dice, es lo que pasa a explicar, son las sombras del antiguo pacto, y dice, porque aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿cierto? Entonces él va a explicar algunos detalles generales de estas ordenanzas de culto y este santuario terrenal. Y dice, primero, que habían dos lugares. ¿Cuáles son los dos lugares? El lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, dos lugares que estaban en un mismo lugar, ¿sí? Dos partes de un mismo lugar. En el lugar santo, dice, estaba el candelabro, estaba la mesa y estaban los panes de la proposición. En esta primera parte, llamada el lugar santo, estaban los sacerdotes, ¿sí? Continuamente ministrando los oficios del culto. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, y no vamos a ir para no alargar esta explicación, lo que ellos hacían constantemente, según Éxodo 25, es que cambiaban el pan de la presencia, mantenían las lámparas ardiendo, Éxodo 27, y quemaban incienso 2 veces al día, lo cual representaba las oraciones del pueblo en Éxodo 30. Continuamente estaban haciendo estos oficios en ese lugar llamado el lugar santo. Pero también estaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y también estaban unos querubines que cubrían el lugar, ¿sí? Y en esta segunda parte solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y entraba con sangre que ofrecer, la cual ofrecía tanto por sí mismo como por los pecados del pueblo. Entonces, notemos los contrastes. En el lugar santo entraban solamente los sacerdotes, pero en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. En el lugar santo entraban continuamente, ¿sí? Y hacían los oficios del culto diariamente. Pero en el lugar santísimo solamente se entraba una vez al año. Y solamente se hacía algo allí, se llevaba el sacrificio. Solamente eso. Mientras que en el otro, en el lugar santo, se ejercían los oficios del culto regular. Sí. Ahora bien, el autor dice, no es necesario hablar en detalles de eso ahora. Tiene mucho significado lo que hay ahí, pero él no quiere poner su énfasis en las sombras. No, ese no es su objetivo. Su objetivo será llevarnos a la realidad en Cristo. Eso es lo que va a hacer. Ahí es que se va a enfocar. Sin embargo, es necesario que aclaremos algunos puntos para que todo tenga mucho más sentido para nosotros. Primero, mis hermanos, en todas las ordenanzas que hay en el Antiguo Pacto y que el autor menciona aquí de los oficios del culto, podemos ver lo específico que era Dios en la adoración, ¿sí? Era muy, como decimos acá, detallista, muchos detalles. Eres increíble. De hecho, cuando uno está leyendo el Pentateuco y llega como a Éxodo 20, de ahí en adelante uno se pierde totalmente, leyendo tantas especificaciones, y de hecho hay algunos que saltan hasta números, de una, inmediatamente. No, para evitar todo ese poco de detalles sobre las vestiduras, el templo, etcétera, etcétera. Pero en eso, mis hermanos, podemos ver lo específico que es nuestro Dios en cuanto a las cuestiones de adoración. A Dios nunca se le debe adorar como queramos, ¿no?
No le debemos adorar con nuestras imaginaciones, como nos plazca. Dios quiere que lo adoren como Él lo ha establecido. Dios quiere que lo adoren como Él quiere que lo adoren, no como tú quieras adorarle, sino como Él quiere que lo adore. Y todos esos detalles, por supuesto, nos señalan a la obra de Cristo, pero a la vez nos muestran que Dios se toma su adoración muy en serio, mis hermanos. Muy en serio, la adoración de Dios no es algo de juguete, no es un juego. Hoy día vivimos en la realidad, pero aún así Dios sigue siendo específico en la adoración. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos ordena a congregarnos, se nos ordena a tener comunión los unos con los otros, se nos ordena a participar de los sacramentos, se nos ordena a confesar nuestros pecados los unos a los otros, se nos ordena cantarles a Dios himnos, cánticos espirituales, se nos ordena ofrendar. Todas estas son especificaciones de adoración, ¿no? Etcétera. Y nunca debemos tomar la adoración a Dios como algo ligero. Hermanos, debemos tomarnos muy en serio la oración a Dios, porque Dios se toma muy en serio su adoración. Si no, pregúntenle a Nadab y a Abiú, ¿no? ¿Lo recuerdan? Ofreciendo fuego extraño al Señor. Fuego extraño no es que ellos ofrecieron algo que era extraño para la época, no. Fuego extraño es que ellos ofrecieron algo que Dios no reconocía, que Dios no había mandado, que Dios no había ordenado. Dios es bien específico en su adoración porque quiere que lo adoremos como Él quiere ser adorado. Y esto es lo primero que aprendemos con todas estas especificaciones del culto del Antiguo Testamento. Pero segundo, en todas estas ordenanzas podemos ver la historia, mis hermanos, de la exclusión. La historia de la exclusión. Desde la caída del huerto del Edén, desde la caída del hombre en el huerto de Edén, la historia del Antiguo Testamento es la historia de la exclusión. El lugar santísimo del que hablamos hace un momento recordaba el huerto de Edén. Eso era lo que le recordaba al judío, al israelita, cuando llegaba a ese lugar. ¿Por qué? La entrada al lugar estaba cerrada. Estaba del lado oriental, mismo lugar donde fueron expulsados el hombre y la mujer por el huerto de Edén, lo que nos indica que el huerto de Edén tenía una entrada del lado oriental. Sí, el hombre no podía entrar a ese lugar. Estaba el lugar santo que impedía la entrada, pero también estaba el velo que impedía la entrada de ese lugar. Solamente se podía entrar ahí un hombre en específico, el sumo sacerdote, con unas vestiduras específicas, ¿sí? Y todo lo que estaba ahí adentro representaba también el Edén, representaba la presencia de Dios. El oro, porque en el Edén había mucho oro. Dentro de la entrada del lugar santísimo, ¿qué estaban? Los dos querubines. Recuerden, en el huerto de Edén habían dos querubines en la entrada que impedían la entrada. Entonces, todo este simbolismo le recordaba al hombre que había sido excluido de la presencia de Dios, ¿sí? Pero que algún día un sumo sacerdote entraría a ese lugar y permitiría la entrada al lugar santísimo. Por eso recordemos cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que pasó en el templo? El velo fue rasgado en dos, ¿sí? Indicando la entrada al lugar santísimo. Todo esto era un simbolismo que le mostraba al hombre su exclusión, pero también le esperanzaba de que algún día volvería a ser admitido. Volvería a ser admitido. Así que el lugar santísimo recordaba al huerto de Edén, y le recordaba al hombre su exclusión de la presencia de un Dios santo. El hombre pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. Pero sean santos como yo soy santo, ordenaba la palabra. Y es interesante que en el versículo 8 de nuestro pasaje, noten lo que dice aquí. Versículo 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto. Bueno, nuevamente, ¿qué es esto? Él está explicando el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Está mostrando los dos lugares. Entonces, con eso, ¿qué quiere dar a entender? Lo siguiente, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cómo? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, que el problema para entrar al lugar santísimo era la primera parte del tabernáculo, que Dios mismo la había instituido, el lugar santo. Ese era el problema. El autor está haciendo una comparación entre el contraste que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, con el contraste que existe entre el lugar santísimo y el lugar santo.
En el lugar santo, recordemos, estaba el hombre y muchas instrucciones de culto de sombra, ¿sí? Aquí estaban los sacerdotes diariamente haciendo ceremonias, excluidos de la presencia de Dios, no tienen entrada allí, ¿sí? Y por otro lado estaba el lugar santísimo, donde solamente entraba un hombre una vez al año para tipificar la redención por los pecados. Y solamente ese hombre entraba a la presencia de Dios, tipificando el regreso del hombre al huerto de Edén o el regreso del hombre a la presencia de Dios. Y ese mismo contraste es el que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el hombre estaba diariamente haciendo ceremonias excluido de la presencia de Dios. Pero el nuevo pacto, el sacrificio ha sido efectuado realmente y ha puesto fin a las sombras. El camino a la presencia de Dios está abierto. El lugar santo conduce al lugar santísimo. El antiguo pacto conduce al nuevo pacto, nos lleva a él. Así como era necesario que se derrumbara el lugar santo para que abriera camino al lugar santísimo, de la misma manera era necesario que se pusiera fin al antiguo pacto que se ha envejecido, que está próximo a desaparecer, para que llegara la realidad del nuevo pacto. Todo eso es el simbolismo que el autor está mostrando aquí, que si lo leemos ligeramente lo podemos pasar por alto, pero si profundizamos veremos todos estos detalles. Tercero, noten lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, las ceremonias eran insuficientes. No hacían perfecto a nadie. Esto es porque estos elementos sombríos y ceremoniales no tenían poder en sí mismos. El poder resistía en tener la fe en aquello a lo que estas ceremonias apuntaban y no en las ceremonias en sí. El hombre del Antiguo Testamento que realizara todas estas ordenanzas con la fe puesta en las ordenanzas en sí, porque él decía, bueno, por hacerlas ya soy santo, era un vil desdichado que ponía su fe en las obras y en lo místico, ¿sí? Mientras que el hombre que realizara estas ceremonias con su fe puesta en la realidad a la que éstas apuntaban, eran quien realmente recibía la gracia divina y quien se alimentaba espiritualmente. Y cuarto, el versículo 10 dice, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Nos muestra que estas ordenanzas eran temporales, iban a caducar, iban a desaparecer, habían sido impuestas temporalmente hasta el tiempo de reformar las cosas, habían sido impuestas hasta que la realidad llegara. Y mis hermanos, esa realidad ha llegado. Nosotros vivimos en el tiempo de esa realidad. Y ese es nuestro segundo punto. Versículos 11 al versículo 14. La realidad del nuevo pacto, que de hecho también es el nombre de nuestro sermón. La realidad del nuevo pacto. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, mis hermanos, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por las sombras, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, la presencia de Dios por el hombre, habiendo obtenido eterna redención. Cristo es el verdadero sumo sacerdote al que apuntaban los sumos sacerdotes humanos y el sacerdocio humano, ya como ya lo hemos explicado en muchos sermones anteriores. Y él ha entrado al tabernáculo, al lugar santísimo, pero noten que el autor se enfoca en explicar que no de esta creación,
Porque el santuario terrenal solamente tipificaba al verdadero santuario. A ver, el huerto de Edén era como, en teología bíblica, el huerto de Edén era como una extensión del cielo en la tierra, ¿sí? Es decir, el huerto de Edén era como una escalera hacia el cielo, hacia la presencia de Dios. Entonces, en el huerto de Edén se unía el cielo, la presencia de Dios y la tierra, ¿sí? Y el hombre tenía comunión con Dios ahí en el huerto de Edén como si estuviese en el cielo. Era una extensión del cielo nuevamente en la tierra. Algunos que son más, ¿cómo diríamos?, más místicos, dicen que esto era como otra dimensión, los universos paralelos, etcétera, y dicen un montón de cosas, pero básicamente esa es la idea. Era la extensión del cielo en la tierra. Cuando el hombre peca, el hombre es expulsado de esa presencia de Dios, ¿sí? Pero Cristo entra nuevamente en ese lugar, es decir, en el cielo, por nosotros. Y recibe una lanza en su costado, ¿no? Que muchos teólogos especulan que posiblemente eso estaba representando una lanza que le estaban clavando los querubines en su pecho, ¿sí? Todo esto en un sentido simbólico y ceremonial. No entra por nosotros ahí para que ahora todos tengamos acceso a ello. Y todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo desde cualquier lugar del mundo. Que toda la tierra será llena de la presencia de Dios como las aguas cubren el mar. Y cuando nos reunimos como pueblo del pacto, estamos anticipando eso, ¿sí? Es como si estuviésemos en el huerto de Edén con la entrada hacia la presencia de Dios. Él ha entrado al verdadero santuario, no el terrenal, sino el verdadero, y ha entregado su sangre, su propia sangre, ¿sí? Y ha obtenido, mis hermanos, eterna redención por nosotros. Lo que era tipificado por la sangre de los animales, lo hace realidad. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que da su sangre. Por tanto, no solamente es sumo sacerdote, también es el sacrificio que muere por su pueblo y da su sangre no por sus pecados, como hacían los sacerdotes humanos, sino por los pecados de nosotros. Así que, mis hermanos, el mensaje es claro aquí. No es por nuestras obras. Es por la obra de Cristo. Y ese es el mensaje del nuevo pacto, el cual nos incluye nuevamente a la presencia de Dios. Si el antiguo pacto era la historia de la exclusión, el nuevo pacto es la historia de la inclusión. Dios llama a todos los hombres nuevamente a su presencia. Por eso cuando Cristo nació, vinieron los magos paganos del oriente reconociéndole que Él era Dios. Dios está llamándonos a todos nuevamente a su presencia. No es por nuestras obras, es por su obra. Así que en todo momento debemos recordar que nunca somos agradables a Dios por lo que hagamos, mis hermanos, ni porque estés sirviendo como el que más. Nunca eres agradable a Dios por lo que haces, ni porque tampoco estés sirviendo. Eres agradable a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros, al ser nuestro sumo sacerdote y hacer nuestro perfecto sacrificio. Así que, mis hermanos, aquí vemos los contrastes claramente. Las ordenanzas de culto ceremoniales del antiguo pacto versus la realidad de la obra de Cristo. El santuario terrenal presentado en el antiguo pacto versus el santuario celestial, del cual ahora todos nosotros somos el santuario, porque la iglesia es el santuario, porque dice la Escritura que la iglesia es templo de Dios, porque es morada del Espíritu Santo, ¿no? Somos el verdadero santuario. Ahora bien, mis hermanos, ¿esto significa acaso que no hay ordenanzas? Bueno, ya dijimos que Cristo es nuestro perfecto sacrificio y que solamente por Él y no por nuestras obras es que somos salvos. No nuestras obras, sino las suyas. Pero nuestro Dios es bien específico en la adoración, como ya lo dijimos. Todavía siguen existiendo esas ordenanzas de culto, tal como lo tenemos en nuestra liturgia, ¿no? O en las liturgias. Oración, perdón de pecados, ofrendas, sacramentos, lecturas de la palabra, congregarse en el día que Dios lo ha establecido, etc. Todas estas son ordenanzas de culto. Sin embargo, todas estas ordenanzas del nuevo pacto debemos realizarlas con fe. No con la fe en las ordenanzas en sí,
como solía pasar con los hombres del antiguo pacto, sino con la fe en aquel que las ha establecido. Debemos orar no por costumbre o para ser oídos por los otros. Hermanos, debemos orar con la fe de que estamos siendo escuchados por Dios. Debemos pedir perdón por nuestros pecados no como un acto ritualista, sino porque verdaderamente Dios nos ha perdonado y nos dice que confesemos nuestros pecados. Debemos participar de los sacramentos no para que nos sintamos bien emocionalmente, sino con la fe de que Él nos está santificando por su obra, la cual estamos representando en los sacramentos. Debemos congregarnos no por costumbre dominguera, ¿sí? No por costumbre dominguera o para que los demás vean que me congrego. Tampoco buscando convertir la iglesia en un club social. Debemos congregarnos con la fe de que estamos teniendo comunión verdaderamente con Dios. Debemos ofrendar no para ser vistos por los hombres, no para salir en el registro de ofrendas, sino porque realmente Dios lo ha establecido como un medio de adoración para el avance de su reino. Hermanos, debemos participar del culto siempre con la motivación correcta, porque Dios no quiere nuestras obras, Dios quiere nuestro corazón. No nuestras obras, sino nuestro corazón. Dios quiere nuestro entendimiento, Dios quiere nuestra conciencia, Dios quiere que lo adoremos por conciencia, con entendimiento y no por inercia, ¿sí? Y debemos analizarnos en eso cuando estamos presentes en el culto del Señor, en los elementos, en todos los elementos del culto, cómo estamos en medio de ellos, ¿sí? ¿Dónde tenemos nuestra mente? Recordemos que Dios se toma su adoración bien en serio. ¿Estamos adorando con entendimiento o estamos adorando por inercia? Hermanos, podemos estar en el culto cumpliendo con todos los mandatos de Dios y aún así tener nuestras mentes y corazones distraídos. Podemos estar en el culto y tener nuestra mente en un partido de fútbol. Podemos estar en el culto y tener nuestra mente a kilómetros de distancia. Pero Dios no quiere que le elevemos cultos vacíos, que elevemos cultos vacíos hacia Él, sino que le adoremos con total entendimiento y con la fe en Él. En el Antiguo Testamento las personas adoraban en sombras, ¿sí? Pero aún así podían adorar verdaderamente. Se adoraban con la fe en aquel que es la realidad de esas sombras. Si cuando David ofreció un sacrificio, lo hacía con la fe en que aquel día que viniera el verdadero sacrificio, lo hacía con fe y era agradable a Dios. Pero en el Nuevo Testamento adoramos en la realidad, con menos ceremonia visible como en el Antiguo Pacto, pero aún así podemos estar adorando en hipocresía si nuestro entendimiento y fe no está puesta en el Dios de nuestra salvación. No es el participar de los elementos del culto o el congregarnos lo que debe calmar nuestra conciencia. Algunas personas se sienten mal y después van y se congregan y solamente por congregarse creen que ya Dios me perdonó, etc. Hermanos, si fuese así, estaremos poniendo las obras, poniendo nuestra fe en las obras y en las ordenanzas. Lo que debe calmar nuestra conciencia es aquel que es la realidad de las sombras, ¿sí? Es el participar de todos los elementos del culto con el entendimiento y con la fe puesta en la obra de Dios, en todo lo que se representa en el culto, siempre con la fe puesta que esto es una representación de lo que Él hizo, la fe puesta en Él y no en lo que estamos haciendo en sí. Constantemente Dios nos repite en las Escrituras: misericordia quiero, no sacrificios. Es como si nos dijera: no quiero sus mugrosas obras, quiero sus mentes, quiero sus corazones, quiero su fe, quiero su entendimiento, quiero sus vidas. Podemos ayunar 2 veces por semana, hacer vigilia todos los fines de semana, evangelizar todos los días si queremos. Podemos hacer todas las obras de misericordia que queramos, pero si todo esto lo hacemos con la fe puesta en lo que hacemos, entonces no hemos entendido el Evangelio. Dios quiere que obremos, sí,
pero con la fe en su obra. Hacerlo por la fe en lo que Él ha hecho y en amor por Él, y no como un medio de autojustificación, porque Él es quien nos justifica, no nosotros a nosotros mismos. Y por último, en el versículo 13, Él dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. El autor nos dice que la sangre de los animales, la sangre sombría de los machos cabríos y de los animales purificaba, ¿sí? Esta no era una purificación salvífica a la que él se está refiriendo aquí, era una purificación ceremonial. Esta purificación les hacía aptos para servir nuevamente a Dios en las ceremonias y en las ordenanzas del antiguo pacto. Pero en el versículo 14, como vimos, nos dice que si esa sangre purificaba, ¿cuánto más no hará la sangre del mismísimo Hijo de Dios que ha sido derramada por nosotros y que la representamos en el sacramento del que participamos en la Santa Cena? Esta purificación no es ceremonial, es real, mi hermano. Nos purifica de las obras muertas, es decir, de nuestros pecados. Y nos purifica real y verdaderamente en nuestras conciencias. Eso es lo que verdaderamente debe callar nuestra conciencia, no nuestras obras, no nuestras ceremonias, sino Él. Pero nos purifica para hacernos aptos para vivir para Él. Y esto último es de suma importancia, hermano. Es sumamente importante. Hemos sido purificados por su sangre para que sirvamos al Dios vivo. El objeto del perdón no se centra en ti, se centra en Dios. Se centra en Dios, no en nosotros. Dios nos perdona para liberarnos de su ira eterna, por supuesto, pero también nos perdona para que le sirvamos fielmente. No le servimos para ser salvos, sino que somos salvos y por eso le servimos. No vamos de las obras a la fe, sino de la fe a las obras. No vamos de la acción a la salvación, sino de la salvación a la acción. Las obras son el resultado de nuestra salvación y no la salvación un resultado de nuestras obras. Hermanos, Dios los ha purificado para que le sirvan a Él. Si no le estás sirviendo, entonces tienes que reflexionar sobre tu fe. Tienes que analizar tu fe. Tienes que pensar sobre tu fe. Dios te ha salvado, vive para Él. Entrégate por completo a Él, sírvele en todo momento. Ya no estamos en la sombra, estamos en la realidad. Por tanto, mis hermanos, Dios espera que le sirva realmente y no sombríamente. Dios espera que le sirvas porque has sido salvado y no para que seas salvo. Dios espera que le sirvas plenamente, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestros cuerpos, sus vidas, su mente, su entendimiento, su conciencia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no el sacrificio de animales, sino ustedes mismos como sacrificios a Él, santo, agradable a Dios. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo, sino más bien presentarse ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, entregándose a Él
por completo. Dios no quiere nuevamente nuestras obras, sino nuestro entendimiento, pero nuestro entendimiento, nuestro corazón nos conduce a obrar para Él, a entregar nuestra vida a Él. Amén, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.